Mi agradecimiento a las compañeras de Radio Vallecas del programa Nosotras en el Mundo. Mi vida fue una hasta 1994, en que se me diagnosticó esclerosis múltiple. Y ahí se dio vuelta todo. El tratar de luchar permanentemente por el reconocimiento, primero por mi reubicación en el mundo. Disculpa, pero a veces me emociono un poco y no tiene nada que ver. Disculpas. Primero por reubicarme yo con lo que tenía que hacer con mi vida, porque se me dio vuelta, no era solamente un diagnóstico, sino que se me cortó el transcurso de mi vida. Yo soy licenciada en Historia por la Universidad de Buenos Aires, era investigadora, venía de pasar una muy mala época, había estado detenida y desaparecida, logré sobrevivir, lo cual es bastante importante, como se imaginarán. Pude reenganchar mi carrera, pero cuando cae el diagnóstico se me da vuelta nuevamente todo. ¿Qué hacer con mi carrera? ¿Qué hacer con mi vida? ¿Qué hacer? Porque yo no me quería quedar en el tema de la discapacidad, ni de la enfermedad, ni de nada político. Y bueno, esto de las estrategias aprendidas me sirvió. Me sirvió mucho porque a partir de ahí yo era militante y yo tenía herramientas que había aprendido a usar y sabía cómo usarlas, no salir a pegar tiros, tenía herramientas para enfrentarme, para cuestionar, para plantearme qué cosas hacer con lo que tenía. Y bien, empecé a trabajar en derechos humanos porque la cátedra ya no podía seguirla como estaba, mi trabajo se veía muy cortado, muy impedido por el tema de mi enfermedad. Yo tenía brotes bastante reiterados, tenía que darle otro ritmo a mi vida. Y el meterme en derechos humanos implicó primero que fundamos las primeras con otro grupo de compañeras, profesionales también y con discapacidad también, lo cual supuso, entre paréntesis, mi entrada a un gueto, porque la discapacidad es un gueto. Con todo lo que tiene un gueto, una vida interior, absolutamente desconocida para los que están fuera, para los que estaban afuera, pues yo estaba afuera. Con todos esos profesionales, compañeros, además de discapacidad, fundamos la primera cátedra de Derechos Humanos y Discapacidad de la Universidad de Buenos Aires y la primera cátedra de Derechos Humanos y Discapacidad de la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo. Y seguimos trabajando. Armamos con ello una cátedra itinerante porque no era solamente trabajar hacia la sociedad y ver cómo nos insertábamos nosotros, porque los discapacitados son uno de los tantos colectivos absolutamente ocultos. O sea, los vemos, alguna vez los vemos, hoy me vieron a mí porque veo la silla por ahí, pero no tienen ni idea nadie, y esto no es despectivo ni agresivo ni nada, nadie tiene idea de cómo vive una persona con discapacidad, excepto que se dedica a ser discapacitado, no sé. Bien, armamos una cátedra itinerante y nos dedicamos además a trabajar con profesionales de distintas especialidades, porque lo que nos encontrábamos también es que tenían un enfrentamiento del problema que pasaba por la enfermedad, no por la situación de vida. O sea, nos trataban como enfermos, no como a personas que queríamos seguir viviendo en otras condiciones y seguir haciendo cosas. Bueno, y ahí llegamos a la radio. Todo esto supuso que además veía que había muy mala difusión, muy mala comunicación de todo lo que suponía la discapacidad, porque excepto que teníamos necesidades y que el Estado y la sociedad tenían obligaciones, nadie más se desayunaba de lo que pasaba. Bueno, quemando etapas muy rápido, llegó el 2001 y me agarró el corralito, con lo cual llegué a España. Y tratando de seguir aplicando todo lo aprendido. Yo había estado trabajando, entre paréntesis, en algunas cosas con varias radios en Argentina, con Radio La Tribu, con la FM High, que es una radio de la comunidad judía, con la FM Palermo,
porque yo me había especializado en migraciones y exilio en mi carrera, pero además tenía que tratar de hacer otras cosas que no me obligaran a estar en una cátedra permanentemente con lo desgastante físicamente, sobre todo, que es eso, y la compulsión de horario permanente. Bueno, llegué a España con el corralito y había tenido algunos contactos con compañeros españoles que me invitaron a participar en algunos programas como invitada a fines del 2001 en Radio Clara. A partir de marzo del 2002 yo me hice cargo de la conducción del programa Acción Directa de Radio Clara, pero era un programa, sigo en la conducción de ese programa, es un programa generalista, o sea, de temas generales. Hace alrededor va a ser 3 años, no me acuerdo cómo fue, nos pusimos en contacto las compañías de Radio Vallecas, que esa era mi aspiración desde hacía mucho tiempo, que salir del gueto, además sacar a la discapacidad del gueto, que el resto de la sociedad viera que éramos algo más que sillas de ruedas circulando, bastones circulando y gente con cosas diversas circulando. No circulábamos, vivíamos. Y las compañías de Radio Vallecas me invitaron a tener una columna en su programa Nosotras en el Mundo sobre mujer y discapacidad, que se llama Mujeres Diversas, en el cual desde hace casi 3 años, yo desde Valencia, vivo en Valencia, y ella desde Madrid, hablamos de infinidad de temas que tienen que ver con la discapacidad, y no únicamente la discapacidad, porque no vivimos enfermos, tenemos una vida, tenemos aspiraciones, estamos insertos en esto. Y bien, ese trabajo supuso también trabajar mucho con las organizaciones de personas con discapacidad acá y darme cuenta que lo mismo que me había pasado, o sea, la práctica evidentemente me dio estrategias, me dio muchas estrategias. Y evidentemente las mujeres, además de ser mujeres, en este caso tenían discapacidad, así que tenían dos problemas graves, eran mujeres con discapacidad. Y bueno, en el Estado español, muy breve, muy rápido, gracias. En el Estado español además nos encontramos que herencia del franquismo, porque 40 años, a nosotros nos mataron 8 años de dictadura, me imagino 40 años de dictadura casi. O sea, era para liquidar a varias sociedades en una sola, y la pulieron en todo sentido. O sea, con todo lo que quiere decir pulir, le borraron las huellas dactilares y las neuronas, en muchos sentidos. Las mujeres con discapacidad, a pesar de ser el 58% del colectivo de 4,5 millones de personas, tienen uno de los índices de analfabetismo todavía hoy en el Estado español más alto de todo el Estado español. Sí, por ahí hay profesionales universitarias, el 2%. Inserción laboral, la mitad que la que tienen sus compañeros varones con discapacidad. ¿Accesos a qué? Accesos a la maternidad impedido totalmente por el sistema, porque el sistema de ninguna manera, un sistema que además está totalmente atravesado cultural e ideológicamente por la Iglesia Católica, ¿cómo va a permitir que una persona que no puede nada se dedique a tener un hijo? O sea, plantéeselo como interrogante, para lo cual el Estado tendría que pensar en que tiene que dar más ayudas, pero no ayudas de limosna, ayudas concretas, ayudas compensatorias, o sea, facilitar los mecanismos de todo eso que se habla tanto por ahí en estos días en toda Europa, no solo en el Estado español, que tiene que ver con la integración y con los derechos. Y bueno, me he dedicado mucho al tema de la comunicación de todo nivel, pero muy fundamentalmente al tema de la radio, y eso ha hecho además que me da mucha, aparte, y me disculpo de nuevo mi emoción de cuando empecé a ver, porque a veces el nombrarla nada más, la esclerosis múltiple, me deja atragantada. Vengo de estar toda la semana en un congreso que nos reunimos todos los años en Toledo de mujeres discapacitadas.
y logramos finalmente formar la Confederación de Asociaciones de Mujeres con Discapacidad del Estado español, lo cual es muy importante. Y bueno, se imaginan que las asociaciones de personas con discapacidad, que también están incluidas por hombres, obviamente ellos también tienen discapacidad, los que la tienen, están de punta porque tenemos que salir. O sea, es lo mismo que el feminismo. ¿Por qué tenemos que encarar luchas desde fuera? Yo le decía a una compañera, creo que viene antes, resulta que en la década del 70, fines de los 60, de los 70, en pleno movimiento de lucha en América Latina, la revolución nos iba a solucionar todo, a las mujeres también. Y de repente un buen día nos dimos cuenta que estábamos luchando al lado de nuestros compañeros, pero estábamos luchando en la reserva. O sea, nos tocaba además lavar la ropa, hacer la comida, en la clandestinidad. Eso sí, después, pero lo que engrandecía y enaltecía lo hacían los compañeros varones. Bien, acá pasa lo mismo. Entonces, las organizaciones de personas con discapacidad están absolutamente dirigidas y atravesadas por los intereses de los hombres con discapacidad. Lo que piensa la mujer con discapacidad a nadie le interesa. En general, socialmente interesa muy poco qué le pasa a la persona con discapacidad, pero a las mujeres menos todavía. Así que bueno, esto de que hayamos podido formar una confederación de asociaciones es un paso muy importante y nos garantiza que seguimos y que tenemos un buen camino para adelante y tenemos muchísimas cosas para seguir comunicando y seguramente el lunes que viene en Radio Vallecas en Nosotras en el Mundo. Y nada más.